Ya lo tenemos aquí en la mesa de LT3 al doctor Jorge Zamolián, que él es abogado laboralista, procurador, que estuvo acá en un evento ayer, precisamente, que tenía que ver con el tema del trabajo, bueno, muchas cosas, ¿no? Al respecto. Le damos la bienvenida al doctor Jorge. Jorge, gracias por haber venido hasta acá, ¿no? Gracias por la invitación, Francisco. Placer. Es un placer acompañarte. Un placer, por supuesto, tenerte acá. Te queríamos aprovechar porque son muy cortos tu estadía aquí en la ciudad de Rosario, pero bueno, tenés una mirada mucho más amplia que, bueno, el común, siempre con ese lenguaje no tan técnico, sino que para que la gente, vos conocés mucho de medios de comunicación, para que la gente que nos está escuchando nos pueda entender. ¿En qué momento estamos del trabajo, de las condiciones laborales? Mira, ayer lo hablaba en el foro armado por la gente de Monapi y MEAP, que de verdad tengo que comenzar, me siento obligado a comenzar destacando el profesionalismo, claro, del evento, de los organizadores, la convocatoria, el nivel de personalidades que asistieron. La verdad estoy sorprendido muy gratamente, y no es el primer congreso o evento del que participo. Hace más de 30 años que empezamos con esta prédica, intentando transmitir todo lo que sirviese para que el empresario, y en particular, como era el tema de ayer, el pequeño empresario y el mediano empresario, que a veces por falta o por tener que limitar los recursos a lo imprescindible, le falta la posibilidad de pagar un asesoramiento profesional antes de llegar al momento grave que es el juicio, donde pasamos a ser imprescindibles, y entonces le cuesta llegar a la prevención. La idea siempre fue, en estos últimos nada menos que 30 años de hacerlo, difundir este tipo de conceptos. Y ayer mismo lo decía, y va a la respuesta a tu pregunta. Si vos me dijeses, hacé abstracción de lo que hoy te angustia, te preocupa, como asesor de empresas y en especial de pymes, y mirá el vaso medio lleno, tengo un vaso mucho más que medio lleno, siempre desde el mismo punto de mira del que arranqué, que es la absoluta buena fe y la absoluta innegociable intención de defender al empleador y al trabajador en cuanto a arbitrar la solución más rápida de todos los conflictos que se generan en la relación obrero-patronal, porque son inevitables como realidad que puede pasar y que pasa. Entonces, cuando uno viene trabajando permanentemente en intentar conciliar esas posiciones, y cuando es imposible solucionar el conflicto planteado con la mayor equidad posible, no puedo dejar de valorar como positivo una serie de cambios que ya existen en la legislación nacional laboral, que años atrás, y no muchos años atrás, parecían imposibles. Me estoy refiriendo a lo que ya conseguimos, y el libro de mi autoría publicado en el año 2023 se destinó a esto, derogar cantidad de normas que generaban sumatoria de indemnización sobre indemnización, con un límite. Por eso vuelvo permanentemente al punto de arranque, que es tratar de defender a uno sin no hacer la manta corta, sin dejar desamparado al otro. Cuando propiciábamos en ese libro y en todas nuestras presentaciones públicas y en prensa que había que modificar la legislación laboral en materia de costo de un conflicto, era sin dejar de lado el sistema original de la ley que ahora cumple 50 años, la ley madre, lo que sería el Código del Trabajo, la ley de contrato de trabajo del 74. Después de mucho estudiar, y yo no digo que no pueda estar equivocado, pero estoy persuadido de no estarlo, por eso lo escribo y lo digo, terminé concluyendo que el mejor sistema seguía siendo el que esos legisladores, y ese es mi homenaje, en particular el doctor Centeno, generaron en el 74, que era un sistema de indemnización, o sea, la empresa debe pagar, debe reparar el daño que la ley presume sin admitir prueba en contrario que un despido injustificado genera. No hay que probarlo. Si el despido no tiene causa, hay que pagarlo. Eso no se tocó, eso se defiende, y que ese daño tuviera un costo previsible y en consecuencia no hubiera excusa para no pagarlo.
ese daño no hay que probar cuánto me afectó como trabajador el despido mal hecho, sino que la ley presume que eso vale y debo cobrar como trabajador el mejor sueldo del último año multiplicado por los años de trabajo. Eso se mantiene a rajatablas después de esta última reforma. Lo que se consiguió, y por lo que trabajé, como tantos otros, más capaces y que hicieron seguramente mayores aportes que los míos, es defender el sistema como sistema madre, sigue rigiendo, y liberarlo, digo en un párrafo específico del libro, de todo aquello que se le había adherido como nocivas costras sobre un cuerpo sano. Gráfico, para pasar al tema que me preocupa. Un trabajador con 10 años de antigüedad, antes y hoy, debe saber que si se siente mal despedido o ha sido despedido sin causa, debe cobrar 10 sueldos por antigüedad o despido, más 2 sueldos por preaviso, además de su liquidación final. Y la empresa debe saberlo y preverlo, y no tiene excusa para no pagarlo. Con las normas que teníamos antes y que desaparecieron a partir del 9 de julio, esto es ayer, esos 12 sueldos que deberían ser la discusión eran 33 o 63, depende de las normas que vos usases. Permitime que no me extienda en la explicación técnica, pero esta era la realidad de todos los días. Entonces digo, dimos un paso a favor de que la empresa tenga descorrido el problema de, pero a mí un juicio laboral me lleva puesto. Entonces no tomo gente, o cae, sobre todo la pequeña empresa, en el peor de los pecados. Imagina que va a eludir ese problema teniendo a la gente en negro, y se mete de cabeza en el problema, porque queda indefensa.